Antes de los flashes, de las camisetas del Barcelona y los gritos de gol en Europa, hubo un chico de Restinga. Uno más entre tantos, con una pelota desinflada y un sueño gigante. Rapina nació en Porto Alegre, pero su vida fue moldeada por las calles de ese barrio humilde, donde la violencia y la pobreza eran parte del paisaje. Su casa era pequeña, con goteras y paredes descascaradas, pero dentro de esas paredes reinaba el amor de una familia que, aunque tenía poco, lo daba todo. Su padre fue músico, un hombre que llenaba de ritmo las esquinas, mientras Rapina corría descalzo detrás del balón. No había lujos, ni siquiera zapatos muchas veces. Lo que sí había era hambre. Hambre de gloria. Hambre de cambiar su historia. Creció viendo a Ronaldinho, otro hijo de Porto Alegre, como una prueba viviente de que los sueños eran posibles. Y aunque le decían que no tenía cuerpo de futbolista, que no llegaría lejos, Rapina sonreía. Porque él sabía que lo suyo no era físico. Era alma. Era fe. Era corazón. En Restinga no había academias de alto rendimiento ni césped bien cuidado. Pero había algo más valioso, pasión. Rapina no necesitaba estadios, solo un pedazo de tierra y una pelota, aunque estuviera hecha con medias viejas. Fue en esas canchitas improvisadas, entre polvo y piedras, donde su amor por el fútbol tomó forma. Día tras día, después de la escuela, salía corriendo a jugar con sus amigos. Perdía la noción del tiempo. Allí, sin saberlo, estaba entrenando su talento. Su control. Su magia. Su padre, siempre presente, lo miraba desde una esquina con los ojos brillantes. A veces no había que poner en la mesa, pero nunca faltaba una palabra de aliento. Lo llevaba a campeonatos barriales, caminando horas si era necesario. Todo por darle una oportunidad. Un día, un ojeador local vio algo distinto en ese flaco de piernas finas y movimientos rápidos. No era el más fuerte, ni el más alto. Pero tenía algo que no se entrena, intuición. Ahí nació la primera chispa de esperanza real. Rapina empezaba a soñar en grande. No era solo un juego. Era su camino. Su destino. Rapina tenía apenas 18 años cuando su vida cambió de golpe. Sin haber debutado en la primera de la Bahía, un llamado desde Europa lo sacudió todo. El Vitória de Guimarães, en Portugal, apostó por ese chico flaco de Restinga. No era el club más grande, no era un contrato millonario, pero era una puerta abierta. Una oportunidad real. El primer paso. Viajó solo. Sin idioma, sin familia, con apenas una valija llena de ropa y sueños. El frío europeo le calaba los huesos, pero no más que la soledad de esas primeras noches. Entrenaba con la filial, en el equipo B, y dormía en un departamento prestado, comiendo lo que podía. No era glamoroso. Pero era su inicio. En los entrenamientos, cada toque de balón era una batalla por destacarse. Sabía que no podía fallar. Y no lo hizo. Su velocidad, su regate, su manera de encarar, poco a poco empezaron a llamar la atención. Comenzaron a mirarlo distinto. Con respeto. Con curiosidad. Desde las canchitas de tierra hasta un estadio europeo. Desde la nada hasta su primera gran vitrina. Rapina ya no soñaba con llegar. Soñaba con quedarse. Llegar a Europa fue solo el primer paso. Lo más difícil estaba por comenzar. Rapina se entrenaba con el equipo B del Vitória de Guimarães, pero su objetivo era claro, llegar al primer equipo. Lo miraban como uno más. Un brasileño más que venía a probar suerte. Pero él lo vivía como una guerra personal. Cada práctica, cada pase, cada sprint, lo hacía como si fuera el último. Sabía que no podía permitirse el lujo de fallar. Durante meses, su nombre ni siquiera aparecía en las convocatorias importantes. Era suplente del suplente. Pero no bajaba los brazos. Estudiaba a sus rivales, pedía vídeos para mejorar, se quedaba después de los entrenamientos puliendo detalles. Quería ser distinto. Quería destacar. Poco a poco, el entrenador empezó a notar algo. Había actitud. Había hambre. Y cuando llegó su momento, no lo dejó escapar. Entró desde el banco y agitó el partido. Velocidad, desequilibrio, coraje. Fue la primera vez que el estadio coreó su nombre. Desde ese día, dejó de ser promesa. Empezaba a ser realidad. Ganarse un lugar en Europa no es para cualquiera. Pero Rapina no era cualquiera. Era un guerrero con samba en los pies y fuego en el alma. El Sporting de Lisboa le abrió las puertas grandes del fútbol. Allí, en el mítico José Alvalade, Rapina dejó de ser una promesa brasileña para convertirse en una realidad europea.
Ya no era el chico del equipo B, ni el que peleaba minutos. Era el extremo titular que hacía temblar defensas. Con su velocidad endemoniada, su regate afilado y esa capacidad de cambiar partidos con una sola jugada, empezó a brillar. Cada vez que recibía el balón, el público se levantaba. Tenía ese algo que no se entrena. En Portugal hablaban de él. En Brasil ya lo miraban de reojo. Y en Europa, comenzaban a tomar nota. Uno de sus momentos más explosivos llegó en un clásico. Golazo desde afuera del área. Puño al cielo. Lágrimas contenidas. Era más que un grito. Era su declaración al mundo: estoy listo. Rapinoe no solo jugaba. Encendía partidos. Cambiaba ritmos. Era alegría, era peligro, era espectáculo. Por fin, todo ese sacrificio, todas esas noches frías lejos de casa, empezaban a tener sentido. Había explotado. Y ya no había marcha atrás. Su paso por el Rennes lo consagró. En Francia, Rapinoe ya no era solo un jugador explosivo, era determinante. Cada partido suyo era una amenaza para el rival. Regates, asistencias, goles, su fútbol era eléctrico, impredecible, puro espectáculo. La Ligue 1 se le empezó a quedar chica. Los grandes clubes de Europa empezaron a mirar con atención. Lo querían en Inglaterra, en España, en Italia. Pero fue el Leeds United quien apostó fuerte. Llegó a la Premier League como una bomba. En su debut, ya se notaba que era distinto. Descaro brasileño con la disciplina europea. Con Marcelo Bielsa al mando, encontró un sistema que potenciaba su talento. Lo soltaron, y voló. Contra equipos históricos, en estadios repletos, Rapinoe se lucía. Era el alma del Leeds, el que rompía líneas, el que marcaba la diferencia. Los hinchas lo adoraban. No solo por lo que jugaba, sino por cómo lo sentía. Dejaba todo. Era entrega, era garra, era magia. Había llegado al lugar que soñó de niño. Y no solo llegó. Se ganó su lugar entre los mejores. Ahora, el mundo entero conocía su nombre. Cuando el Barcelona llamó a su puerta, Rapinoe no lo pensó dos veces. Era la oportunidad de su vida. De jugar en el Camp Nou, del barro inglés al glamour catalán. Llegaba a un club en plena reconstrucción, cargando la camiseta que alguna vez vistieron Ronaldinho y Rivaldo. Pero él no tembló. Apenas aterrizó, prometió dejar el alma en cada jugada. Xavi lo recibió con una idea clara: quería un extremo con chispa, vertical, que rompiera líneas. Y Rapinoe encajó perfecto. En sus primeras apariciones, se ganó el cariño del público con su intensidad, sus desbordes, su pegada de zurda. Cada vez que encaraba, recordaba al fútbol brasileño de los años dorados. No era solo talento, era hambre. Hambre de gloria. Y aunque el club aún buscaba reencontrarse con su historia, Rapinoe se convirtió en una pieza clave. Asistencias, goles decisivos, coraje. En los clásicos, no se escondía. En los partidos trabados, tampoco. En cada acción, dejaba en claro que no había llegado a pasear. Había llegado para marcar época. Pero la gloria no dura para siempre. Tras una temporada inicial prometedora en el Barça, llegaron los momentos difíciles. Lesiones musculares que lo dejaban fuera de partidos clave, decisiones tácticas que lo relegaban al banquillo, y una afición exigente que no perdona. Las críticas comenzaron a sonar. Que no desbordaba como antes, que no tenía peso en los partidos grandes. En cada debate futbolero, su nombre estaba en la mira. Rapinoe, sin embargo, no se rindió. Se refugió en el trabajo, en los entrenamientos silenciosos. Sabía que el fútbol, como la vida, da revanchas. A pesar del dolor físico y las dudas externas, se aferró a su sueño. No había llegado tan lejos para hundirse. Cada vez que regresaba al campo, lo hacía con más fuego en los ojos, con el alma en llamas. Muchos habrían bajado los brazos. Él no. Convirtió cada crítica en combustible, cada recaída en impulso. Y aunque no siempre era titular, cuando entraba, dejaba su huella, un pase filtrado, una asistencia inesperada, un gol en el momento justo. En silencio, volvía a construir su legado. Porque Rapinoe nunca dejó de creer. Ya no era el joven prometedor que llegaba al Barça buscando un lugar. Rapinoe se había transformado en algo más, un referente silencioso. No era el más mediático, ni el más mimado por la prensa, pero dentro del vestuario, su presencia era fuerte. Compañeros jóvenes lo miraban como un ejemplo. Siempre el primero en llegar,
siempre el último en irse. En cada charla táctica, en cada reunión interna, su voz empezaba a pesar. Aprendió a convivir con la competencia feroz. Ferran, Dembélé, Lamine Yamal, todos luchaban por minutos. Pero Raphinha entendió que el verdadero liderazgo no siempre se grita. A veces se demuestra con actitud, con constancia. Y eso, él lo tenía de sobra. Se volvió imprescindible para Xavi no solo por lo que aportaba en la cancha, sino por lo que representaba fuera de ella. Y cuando el equipo lo necesitaba, aparecía. En partidos trabados, en clásicos de alto voltaje, en noches europeas. Su entrega era total. Quizás no siempre se llevaba los reflectores, pero sí el respeto de todos. Raphinha había encontrado su lugar. No solo como jugador del Barcelona, sino como uno de esos futbolistas que dejan huella sin hacer ruido. Puede que Raphinha no sea el típico ídolo de masas, ni el más galardonado, ni el que siempre aparece en las portadas. Pero su historia tiene algo más valioso: autenticidad. De las calles humildes de Porto Alegre al Camp Nou, de los entrenamientos en la lluvia inglesa a los goles con la camiseta de Brasil, su recorrido es el de un soñador que nunca se rindió. Uno de esos jugadores que no llegaron por casualidad, sino por insistencia, por coraje. En cada club que pisó, dejó una marca. En el Avaí, el hambre. En el Vitoria, la promesa. En el Sporting y el Rennes, el salto. En Lex, la explosión. En Barcelona, la consolidación. Y con Brasil, el orgullo máximo. Porque cada vez que se calzó la verde amarela, lo hizo con el alma. Representando a los que nunca bajan los brazos. Raphinha sigue escribiendo su historia. Pero ya ha dejado una enseñanza clara, que con corazón, trabajo y fe, los imposibles se pueden romper. No necesita millones de seguidores para ser leyenda. Le basta con la mirada de respeto de quienes conocen el juego de verdad. ¿Y a ti, te gustaría que te contáramos alguna leyenda? Escríbenos en los comentarios, queremos leerte.